Contacto en vivo en Buenos Aires con Tomás Vidal, es miembro del grupo Jaime Durán Barba, es el equipo de estrategia del presidente electo Mauricio Macri. Señor Vidal, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muy buenas noches, gracias por esperarme. ¿Cómo queda la presidenta Cristina Fernández con esta actitud, con estas declaraciones? ¿Y cómo queda la institucionalidad de la Argentina con la forma como Mauricio Macri va a asumir el cargo? Bueno, yo estaba justamente escuchando en estos minutos el informe que estaban presentando y la verdad que lo primero que podía pensar era que me daba mucha pena como argentino tener que tratar de explicarle al mundo qué es lo que estaba pasando aquí, porque parece casi surrealista, parece de una película de Buñuel y no de un gobierno y de un país con una democracia ya consolidada más de 30 años, que tengamos que pasar por toda esta serie de cosas casi ridículas y muy difíciles de explicar, donde se están peleando por reglamentos, donde se están peleando por en dónde se van a asumir, en quién le van a entregar un bastón, que hasta incluso llegan a amenazar al orfebre que hace el bastón de que lo tiene que entregarle al gobierno porque si no lo van a mandar a buscar con la policía, donde hoy el grupo de parlamentarios que responde al oficialismo, el grupo más duro de parlamentarios que responde al oficialismo, dice que no va a ir a la Asamblea Legislativa a presenciar la toma de posesión de Mauricio Macri, cuando esos son representantes del pueblo. La verdad es que es un proceso, a mí me da mucha tristeza. La única palabra que encuentro para explicar esto es un proceso muy triste porque daña una democracia que para los argentinos ha costado muchísimo construir, que ha pasado momentos muy duros. En el año 2001 hubo una crisis con un presidente que se tuvo que ir y que después de años teníamos la gran posibilidad de que en un proceso y en un marco de normalidad un presidente de signo político le entregara el mando a un presidente de otro signo político y pudiéramos consolidar la democracia. Pero lamentablemente el kirchnerismo en los últimos, sobre todo 2 y 3 años, ha dejado de lado las cosas buenas que ha podido aportarle al país para quedarse solamente con la grieta, con la confrontación, con la división de las dos Argentinas, y creo que esto es el último signo de eso. La verdad es que la situación a la que hemos llegado solo se explica por un encaprichamiento y por una terquedad del gobierno de no querer ceder hasta el último momento en las cosas más simples y en forzar una situación completamente ridícula que hasta cuesta mucho trabajo explicárselo para cualquiera que esté en otro país. Ahora, en los últimos discursos, incluso en su propio Twitter, la mandataria trataba de pintar a un Macri un tanto inflexible. ¿Será el mismo tenor ahora la bancada kirchnerista? ¿También tratará de poner trabas en esta transición o qué esperan de ellos? Es muy difícil hablar de kirchnerismo y nos va a llevar quizás unos meses entender realmente qué queda de esos. Siempre recordemos que el peronismo ha sido un partido de poder, un partido extremadamente pragmático, en el cual ha sabido albergar hasta las derechas casi más extremas y hasta las izquierdas más extremas. En la década del 90 en la derecha tuvimos a Menem como un alumno perfecto del Consenso de Washington, de las privatizaciones y demás, y por otro lado después tuvimos a Kirchner representando en matices, pero el mismo peronismo, que es un partido realmente pragmático, y ya hoy mismo se vio, había una orden última de Cristina Fernández de Kirchner de que el Senado promulgara una ley que le iba a dar alrededor de 5.000 millones de pesos, iba a crear una empresa de yacimientos carboníferos de los fiscales, una producción de carbón que solo existe en la provincia de Santa Cruz, y iba a ser un gran beneficio para la tierra natal de los Kirchner, que hoy gobierna la hermana del difunto Néstor Kirchner y es el último reducto que les queda. Y hoy el Senado, con mayoría peronista, no dio quórum para votar esa ley, esa última voluntad de Cristina Kirchner. Incluso algunos gobernadores del peronismo ya dijeron hoy que les pareció una locura y una falta de respeto no asistir a la toma de poder de Mauricio Macri, y que ya se manifestaron que ellos y sus
diputados iban a ir a estar presentes. Entonces va a faltar un tiempo y vamos a recién en un tiempo comprender qué es lo que realmente queda de este kirchnerismo duro y cómo el resto del peronismo, no necesariamente kirchnerista, se realinea y empieza a reconstruirse y a buscar nuevos líderes. Eso va a ser un proceso interesante de entender. Y en eso probablemente tengamos un peronismo con distintas facciones y que no va a funcionar como una unidad. Más allá de todas estas disputas, de lo que ha pasado en las últimas horas, el próximo gobierno de Mauricio Macri tiene unos retos y quiero que los revisemos, señor Vidal. Una inflación que supera el 10%, una devaluación galopante y la inseguridad en ascenso. Son tres de los retos más importantes que deberá enfrentar Mauricio Macri como presidente de Argentina. Cristina Fernández dejará a Mauricio Macri un escenario político, económico y social altamente complejo. A partir de este 10 de diciembre, el nuevo jefe de Estado tendrá que atender desafíos de urgencia en materia económica. ¿Devaluación o no? Digamos, yo creo que de hecho hay casi un camino encerrado para que la depreciación de la moneda argentina se produzca, pensando en lo que pasa en el Uruguay, lo que pasa especialmente en el Brasil, lo que pasa en nuestros socios. El tema de escasez de reservas y un peso que no se ha acomodado ni siquiera al ritmo inflacionario es lo inmediato. Va a tener que solucionar el tema con los holdouts de una u otra manera y obviamente va a tener que empezar a sincerar las variables económicas tendientes a combatir la inflación. ¿Cómo lograr volver a salir del cepo? Gran problema. Argentina, para crecer, tiene que volver a tener crédito, es muy buen pagador, tiene historia de gran pagador. Ningún funcionario del Fondo Monetario Internacional puede venir a la Argentina a controlarnos el modelo económico. Podemos tener un modelo económico independiente, pero necesitamos tener dólares de vuelta. En los últimos meses, el gobierno de Cristina Fernández no estableció estadísticas de pobreza. En nuestro país, desde hace por lo menos 5 años, no hay una medición seria del Estado en materia de pobreza, de inflación y demás, porque a propósito de la recuperación institucional, es recuperar instituciones clásicas como el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La pobreza ha aumentado, claramente se está peor que desde el 2011. Otro de los temas de agenda inmediata que preocupan a la sociedad argentina son la inseguridad y el narcotráfico. Primero que tiene que buscar es un acuerdo con todos los otros sectores para generar políticas de Estado sin las cuales no hay ninguna posibilidad de enfrentar al narcotráfico con éxito. Y el segundo elemento va a tener que trabajar, establecida esta política de Estado, en dotar a las estructuras de seguridad de la Argentina de un nivel de infraestructura logística que hoy no tiene. Primero reconocerlo, dejar con esta estupidez del debate si es un país de tránsito o si es un país de producción. La Argentina es un país de producción, en donde los grandes carteles de producción de la droga están instalados en la Argentina, en donde el consumo es muy alto y en donde la consecuencia del consumo y el delito están muy emparentados. El poder del kirchnerismo quedará en el Parlamento, factor a tener en cuenta que puede dificultar la aprobación de leyes impulsadas por el gobierno de Macri. Si lo enfrenta dentro de un marco de diálogo con todos los sectores y también con los sectores políticos que no hayan ganado, o si lo enfrenta con esta misma actitud que ha tenido el kirchnerismo en estos 12 años de generar confrontación. El viernes la Corte Suprema quedará acéfala y se deberá designar nuevos jueces. Lo que va a tener que hacer es tener mucho cuidado con lotear la Corte, con prestar oídos a los que piensan que tiene que haber un juez de un partido y de otro partido. Lotear la Corte quiere decir ponerlo a que las fuerzas políticas integren la Corte. Eso nunca pasó en la realidad argentina, nunca, jamás pasó. Para el analista político Zuleta Puseiro, Mauricio Macri deberá aprovechar el crecimiento de varias ciudades del país y unificar a las provincias en un crecimiento conjunto. Volvemos con Tomás Vidal, miembro del equipo de estrategia del presidente electo Mauricio Macri. En los primeros 100 días de Mauricio Macri en la Casa Rosada, ¿cuáles van a ser los planteamientos para atacar estos retos y comenzar a ofrecerle a los argentinos las soluciones que están esperando? A ver, pero primero una breve aclaración. Nosotros somos, nuestra expertise en la parte de comunicación política, no somos expertos en economía ni nada por el estilo, pero sí el equipo de Mauricio Macri está trabajando muy fuerte. El principal desafío es cómo cumplir con la promesa de campaña de levantar el cepo, con un banco central que no se sabe muy bien, no se tiene claridad si tiene $0 en sus arcas o hay unos pocos miles, de cómo conseguir rápidamente fondos para poder levantar el dólar y cumplir con
deudas pasadas, como por ejemplo hay alrededor de 9.000 millones de dólares que los exportadores tienen retenidos y no pueden sacar del país, las grandes multinacionales, o sea, corporativas de divisas. Es un gran desafío. Por otro lado, el equipo de Mauricio Macri aspira a poder recuperar rápidamente el crédito internacional, a acordar con los holdouts y a su vez al liberar el dólar y liberar las trabas al agro que existe en este momento. Hay una gran parte de la cosecha del año pasado, incluso de hace 2 años, que está guardada en silos y que podría ser rápidamente exportable y aportar divisas. La verdad que son desafíos importantes porque sobre todo no se sabe exactamente, como no hay datos oficiales del INDEC, que hace 9 años que está intervenido el Instituto de Estadísticas y Censos, y no se sabe, el gobierno no ha provisto, sobre todo en el sector de economía, los números. Todavía no hay un escenario claro desde donde se parte, pero realmente va a ser un desafío importante y está puesto las mayores esperanzas en la capacidad técnica de los equipos que ha armado el gobierno de Mauricio Macri y en la capacidad de recuperar rápidamente la confianza de los mercados internacionales y de la gente que tiene intenciones de venir a invertir en Argentina. Muy bien, agradecemos a Tomás Vidal, miembro del grupo Jaime Durán Barba, equipo de estrategia del presidente electo Mauricio Macri, por habernos acompañado en el informativo. Buenas noches. Muchas gracias.